¿Puede un rey pagano tener un encuentro cara a cara con el Hijo de Dios? ¿Puede alguien que adoraba ídolos, perseguía profetas y se creía invencible terminar postrado ante la presencia del Eterno? Y si te dijera que Nabucodonosor, el rey más temido de su época, fue testigo de algo que pocos han visto: la manifestación visible del Hijo de Dios caminando en medio del fuego. Y no solo eso, que este encuentro no solo cambió su visión, sino que quebrantó su orgullo, lo hizo reconocer la gloria del cielo y lo transformó para siempre. Lo que vas a escuchar en este video no es solo una historia antigua, es un misterio con ecos proféticos, una señal celestial que nos revela que Jesús no solo apareció en el Nuevo Testamento, sino que ya caminaba entre los hombres desde mucho antes. Nabucodonosor no era un hombre cualquiera, era el símbolo de la arrogancia humana. El emperador de un sistema opresor, el arquitecto de estatuas doradas, el que se creía Dios, pero en un instante sus ojos fueron abiertos y vio al cuarto hombre en el fuego. ¿Sabías que ese momento cambió el destino de una nación? ¿Y sabías que ese fuego representa mucho más que una prueba física? Hay un secreto escondido en esta historia, una revelación que muy pocos han entendido. Porque en ese horno ardiente no solo fueron liberados 3 jóvenes fieles, allí se manifestó la presencia gloriosa de aquel que es, que era y que ha de venir. Y esa aparición tiene un mensaje para ti hoy. Quizás estás atravesando un fuego, una prueba intensa, un momento donde el calor de la vida parece insoportable, pero presta atención, porque si el fuego no te consume, es porque hay alguien más allí dentro contigo. En los próximos minutos vas a descubrir por qué Jesús se manifestó en ese horno encendido, qué representaba espiritualmente Nabucodonosor. ¿Por qué ese encuentro fue un antes y un después para el reino de Babilonia? Y cómo esta historia es un espejo profético de los tiempos que estamos viviendo. Este video puede transformar tu manera de entender la presencia de Dios en medio del dolor. No estás aquí por casualidad. El Espíritu Santo quiere abrir tus ojos a una verdad eterna. A veces, el fuego es el lugar exacto donde Cristo se revela. Y antes de comenzar este estudio, quiero pedirte que participes activamente en esta comunidad. Escribe en los comentarios la frase: Cristo está en mi fuego. Esto no es solo un gesto, es un acto de fe. Es una confesión pública, es una señal de que reconoces su presencia en medio de tus pruebas. Y si aún no has dado me gusta a este video, hazlo ahora. Porque cada vez que tú haces clic, estás diciéndole a YouTube: este mensaje es urgente. Este mensaje debe llegar a otros que están en el horno sin saber que no están solos. Y si todavía no estás suscrito, quiero decirte algo con el corazón. Este canal es más que un contenido. Es una voz profética. Es un refugio para los que no tienen iglesia, para los que necesitan dirección, para los que están buscando señales de que Dios aún habla. Suscribirte hoy puede marcar la diferencia no solo para ti, sino para muchos que encontrarán luz a través de ti. A partir de ahora, vas a entrar a un viaje espiritual que puede revelarte cosas que jamás habías considerado. Y quiero que sepas algo: la penúltima enseñanza de este video puede contener la llave que abra una puerta de revelación y bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Quédate hasta el final. No adelantes, no interrumpas este momento, porque lo que vas a descubrir a continuación puede ser la prueba de que Jesús está mucho más cerca de lo que imaginas. Prepárate, porque ahora comenzamos el estudio. 2. El horno de fuego, el escenario del encuentro sobrenatural. El rey Nabucodonosor, en su furia, mandó calentar el horno 7 veces más de lo normal. ¿Por qué? Porque la desobediencia de 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, había desafiado su autoridad absoluta.
Ellos se negaron a adorar la estatua de oro que él mismo había levantado, una imagen de su propia soberbia. Y ante tal acto de fe, la amenaza fue fuego. Pero lo que Nabucodonosor no sabía era que, al encender el horno, estaba preparando el escenario para uno de los encuentros más gloriosos de la historia bíblica. Sin saberlo, el rey estaba facilitando una aparición divina. El horno no fue el final, fue el escenario. Y eso nos revela algo clave. Dios escoge lugares de aflicción para hacer manifestaciones que no ocurren en el confort. Los 3 jóvenes fueron lanzados atados. Todo estaba dispuesto para la tragedia. Los soldados que los arrojaron murieron por el calor. Pero entonces, en medio del fuego, algo imposible ocurrió. Nabucodonosor se levantó atónito y preguntó: ¿No echaron 3 hombres atados dentro del fuego? He aquí yo veo 4, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hace Daniel 3, 24, 25. Detente aquí, porque esa declaración es una grieta en la historia, un quiebre entre lo terrenal y lo eterno. El rey, que se creía divino, reconoció que estaba ante una presencia mayor. Nabucodonosor vio al cuarto hombre, y ese cuarto hombre no era un ángel cualquiera, no era una ilusión, era el Verbo eterno, caminando entre las llamas, era Cristo preencarnado, manifestando su gloria antes de nacer en Belén. Esto no es una exageración, es una teofanía, una aparición del Hijo antes de su encarnación. Porque Él es eterno, Él no fue creado en María, Él ya era, y ese día descendió a las llamas para caminar con los fieles. ¿Puedes imaginarlo? No hay historia más poderosa para los que están atravesando el fuego hoy. No importa cuánto arda la situación, no importa cuántas amenazas haya alrededor, no importa cuán atado te hayan lanzado. Si tú decides no doblarte ante el sistema, Jesús se levanta a caminar contigo. Este mensaje es una advertencia al mundo, pero es una promesa para los que creen. Porque a veces el fuego no se apaga. Dios no siempre evita la prueba, pero Él sí garantiza su presencia en medio de ella, y esa presencia cambia todo. Los 3 jóvenes fueron desatados dentro del fuego, no afuera, no después. Dentro del horno, las ataduras cayeron. ¿Lo ves? Muchos piden liberación fuera del horno, pero Dios dice: voy a entrar contigo, y en medio de tu dolor te voy a hacer libre. Ese fuego no te destruirá. Ese horno no es tu fin. Es el lugar donde el cuarto hombre se manifestará para ti. Y cuando eso pase, hasta tus enemigos verán. Verán que no estás solo. Verán que no caíste. Verán que algo imposible ha ocurrido. Dios está contigo en el fuego. Y Nabucodonosor, el orgulloso, tuvo que reconocerlo. Y tú, que estás escuchando este mensaje, vas a comenzar a verlo también. En el próximo bloque hablaremos de algo más profundo, cómo este encuentro quebró el orgullo del rey más arrogante de su época y lo llevó a confesar que no hay Dios como el Dios de Israel. 3. El orgullo quebrado. Cuando el rey se arrodilla ante el Dios que no conocía, Nabucodonosor no era solo un rey, era el símbolo viviente de la soberbia humana. Su imperio, Babilonia, representaba lo más alto del poder terrenal. Su palabra era ley, su voluntad incontestable. Él mandaba construir estatuas, imponer cultos, castigar a quien no se arrodillara ante su imagen. Se creía invencible, hasta que vio con sus propios ojos algo que rompió su mundo espiritual. Cuando observó a los 3 jóvenes hebreos caminar dentro del fuego, libres, vivos, y acompañados por un ser de gloria, algo dentro de él se rompió. Por primera vez, el que había ordenado la ejecución guardó silencio ante una presencia que él no controlaba. El fuego no destruyó a los hebreos, pero sí quemó el orgullo del rey. Y aquí se revela una enseñanza profunda para nuestra vida. Dios no siempre destruye al enemigo con violencia. Muchas veces lo quebranta con su gloria.
Cuando Nabucodonosor vio lo imposible ante sus ojos, no tuvo más remedio que cambiar su discurso. Aquel que había dicho, ¿y qué Dios podrá libraros de mi mano? Daniel 3:15. Ahora declaró, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel 3:28. Este cambio de lenguaje es más que diplomacia. Es evidencia de un impacto espiritual. ¿Y sabes qué lo provocó? No fue un milagro en el templo, no fue una predicación, fue el testimonio de 3 hombres que, en lugar de rendirse, prefirieron morir antes que adorar al falso Dios. Ellos no hablaron, pero su fe gritó. Y esa fe fue la que conmovió a un rey endurecido. Eso también puede ocurrir contigo. Tal vez hay personas a tu alrededor que no quieren escuchar de Dios. Tal vez te ridiculizan, te acusan, te presionan. Pero si tú permaneces firme, si tú no te arrodillas ante el sistema, entonces Dios mismo se encargará de mostrar su gloria a través de tu vida. Y los que hoy te ignoran, mañana confesarán que hay algo diferente en ti. Mañana dirán, Dios está con él, con ella. Esto no es teoría, es promesa, porque Nabucodonosor no solo cambió de opinión, emitió un decreto en toda la nación. Todo pueblo, nación o lengua que digiere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será hecho pedazos. Daniel 3:29. ¿Puedes creerlo? El mismo rey que mandó encender el horno ahora protegía a los siervos de Dios. El perseguidor se volvió defensor. El orgulloso se volvió adorador. Y todo esto por un encuentro con Jesús. Este es el poder que tiene una sola manifestación de su presencia. El más duro puede quebrarse. El más altivo puede arrodillarse. El que parecía enemigo de la fe puede volverse un instrumento del cielo. Pero, ¿qué ocurre cuando un hombre poderoso se siente intocable incluso después de ver milagros? ¿Puede el orgullo volver a enredar el corazón? En el próximo bloque, exploraremos una de las escenas más impactantes en la historia de los reyes. Cuando Dios quebró a Nabucodonosor definitivamente, haciéndolo vivir como una bestia, hasta que levantó sus ojos al cielo y reconoció quién es el Rey verdadero. 4. Humillado por el cielo, cuando el rey vivió como una bestia, Nabucodonosor había visto milagros, había sido testigo de la manifestación del cuarto hombre en el fuego, había emitido decretos reconociendo al Dios Altísimo, pero aún así, su corazón no había sido completamente transformado, porque una cosa es ver a Dios actuar y otra muy distinta es rendirle el control de tu vida. El capítulo 4 del libro de Daniel nos presenta un testimonio escrito por el propio Nabucodonosor, un rey que fue advertido en sueños de que, si no se arrepentía de su soberbia, sería derribado de su trono. Y así fue. El profeta Daniel le explicó claramente, rompe ahora tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia. Daniel 4:27. Pero él no escuchó. 12 meses después, el rey caminaba por el palacio de Babilonia contemplando su imperio y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Daniel 4:30. En ese mismo instante, una voz descendió del cielo, y lo que vino fue el juicio. Nabucodonosor fue apartado de los hombres, perdió la razón y vivió como un animal. Su cuerpo se cubrió de rocío. Sus uñas crecieron como las de las aves, su cabello se volvió como plumas. Y por 7 tiempos, 7 años, vivió como una bestia del campo. ¿Puedes imaginarlo? El hombre que dominaba el mundo, ahora comía hierba como un buey. El que tenía sirvientes, ahora vagaba solo. El que mandaba a construir estatuas, ahora había perdido todo vestigio de grandeza. ¿Y por qué? Porque el orgullo es el veneno más sutil. Es el pecado que más fácilmente se disfraza de éxito, de autoestima, de autoridad. Y Dios, en su infinita misericordia, prefiere humillar a un hombre antes que dejarlo perderse en su soberbia. Esto es una advertencia, pero también es una esperanza.
porque la humillación de Nabucodonosor no fue para destruirlo, sino para restaurarlo. Y así como Dios lo derribó, también le dio la oportunidad de levantar los ojos. Y fue allí, en medio de la locura, del dolor, del exilio, que Nabucodonosor levantó la mirada al cielo y dijo: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Daniel 4:34. ¡Qué declaración tan poderosa! Levantar los ojos al cielo es el principio del retorno. Es el acto que rompe la locura espiritual. Es la llave que restaura lo que fue perdido. Cuando él reconoció que Dios es soberano, la razón volvió. Y no solo eso, también fue restituido en su trono, en su honra y en su autoridad. Porque Dios no solo humilla, Dios también restaura. Hoy tú puedes estar en una temporada parecida. Tal vez sientes que has sido derribado, aislado, humillado, pero si decides levantar tus ojos al cielo, el Dios que restaura reyes puede restaurarte también. La historia de Nabucodonosor no termina en vergüenza, termina en adoración. Termina con un hombre declarando: ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justos. Daniel 4:37. En el próximo bloque hablaremos de algo todavía más glorioso, cómo este testimonio de un rey pagano nos anticipa el poder redentor de Cristo, quien transforma a los enemigos en hijos, a los soberbios en siervos y a los quebrados en testigos eternos. 5. De enemigo a testigo, el rey pagano que glorificó al Dios eterno. La historia de Nabucodonosor tiene un desenlace que sorprende, conmueve y revela uno de los misterios más profundos de la gracia de Dios. El enemigo se convirtió en testigo. El perseguidor se volvió proclamador. El rey orgulloso que exigía adoración terminó exaltando al único digno de ser adorado. Esto no es común en las Escrituras. Pocas veces un hombre que desafía directamente al Dios del cielo termina escribiendo un capítulo completo de la Biblia con sus propias palabras. Pero Nabucodonosor lo hizo. ¿Y qué fue lo que proclamó? Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Daniel 4:4. Así empieza su testimonio. Y luego, con humildad, narra cómo fue quebrantado, reducido a nada, y cómo finalmente entendió que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Su transformación no fue una emoción pasajera, fue una conversión profunda. Ya no hablaba desde el trono de Babilonia, hablaba como alguien que había conocido al Dios viviente, y esto nos enseña algo que debe marcar nuestra fe. Nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado por la misericordia divina. Porque si Dios pudo tocar el corazón del rey más pagano, más soberbio, más idólatra de su generación, ¿qué no podrá hacer con aquellos por quienes tú estás orando hoy? Tal vez tú has estado intercediendo por alguien duro, alguien perdido, alguien que ha resistido todo llamado y sientes que es imposible. Pero recuerda esto: Nabucodonosor también parecía imposible. Sin embargo, un día, ese hombre reconoció al Altísimo y lo proclamó con sus labios, lo publicó para las naciones. Y su historia quedó escrita como testimonio para la eternidad. Esto es más que historia, es una profecía, una promesa, una señal de lo que Dios aún puede hacer en tu familia, en tu ciudad, en tu generación. Porque el mismo Dios que entró al fuego, que quebró al rey, que restauró su alma, es el mismo que está actuando hoy. Nabucodonosor cerró su testimonio con estas palabras: y a los que andan con soberbia, él puede humillar. Daniel 4:37. Es una frase breve, pero cargada de revelación, porque habla de alguien que no solo conoció el poder de Dios, sino también su justicia, su paciencia y su gracia. Este rey pagano fue testigo de la preencarnación de Cristo en el fuego, vivió el juicio de Dios en carne propia,
y aún así terminó como un predicador, un narrador de gloria, un proclamador del reino eterno. En el próximo bloque profundizaremos en algo aún más asombroso, cómo este encuentro en el Antiguo Testamento es una sombra profética del juicio venidero y cómo Nabucodonosor representa a todos aquellos que un día, en la eternidad, verán al Hijo del Hombre cara a cara. 6. Una sombra del juicio eterno. Cuando todos verán al Hijo del Hombre, el encuentro entre Nabucodonosor y Jesús en el horno ardiente no fue solo un hecho milagroso del pasado. Fue una profecía viviente, una anticipación de un día que aún no ha llegado, pero que vendrá con certeza. El día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nabucodonosor no fue el único que lo verá, porque el fuego que él presenció en Babilonia es una sombra del fuego eterno que consumirá toda obra vana, y el cuarto hombre que él contempló entre las llamas es el mismo que se manifestará como juez, redentor y rey al final de los tiempos. La Escritura lo dice sin titubeos. Mirad, viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Y eso incluye a reyes, gobernantes, ateos, religiosos y aún los que hoy niegan su existencia. El horno de Nabucodonosor fue una representación anticipada del juicio. Allí, 3 fieles fueron salvados y un orgulloso fue confrontado. Así también será en el día final. El que estuvo con los hebreos en el fuego estará también en gloria sobre el trono blanco. Y en ese día nadie podrá decir que no tuvo oportunidad. La tierra entera habrá visto su poder, su amor, su paciencia, y aún así muchos elegirán ignorarlo. Pero tú que escuchas este mensaje hoy, tienes el privilegio de conocer esta verdad antes de que sea demasiado tarde. Este video no es un contenido más, es una advertencia disfrazada de enseñanza. Es una invitación urgente a rendir tu vida hoy, antes de que el fuego se convierta en juicio, porque en Babilonia Jesús fue Salvador. Pero cuando regrese, también será juez. Y hay algo más que pocos notan. Nabucodonosor vio al cuarto hombre, pero no lo tocó. Estaba afuera, observando, presenció el milagro, pero no entró al horno. No se acercó al fuego, solo lo reconoció desde lejos. Esto también es una advertencia. No basta con ver a Jesús en otros, no basta con reconocer su existencia desde la distancia. Debes tener un encuentro personal con Él. Debes rendirte, arrepentirte, entregarle el trono de tu vida, porque habrá un día donde ya no habrá fuego de prueba, sino fuego de juicio. Y allí, como dice Mateo 25, el rey separará a las ovejas de los cabritos. Unos entrarán en el gozo eterno, otros serán apartados de su presencia. Tú decides hoy de qué lado estarás. Este mensaje no vino a ti por casualidad. Es Jesús caminando en medio de tu horno actual, mostrándose como Salvador, antes de manifestarse como Rey Juez. Y hay una promesa gloriosa para los que, como los 3 hebreos, no se doblan ante los sistemas de este mundo. Ellos no solo fueron salvados, fueron promovidos, elevados, honrados. Así también será contigo si permaneces firme. El fuego no te destruirá, será tu plataforma de testimonio eterno. Y ahora estamos listos para el final. 7. La enseñanza clave. El fuego que promueve no destruye. Muchas veces, cuando atravesamos el fuego, pensamos que es el fin. Sentimos que todo se derrumba, que Dios guarda silencio, que nuestras oraciones no pasan del techo. Pero lo que esta historia nos enseña con claridad es que el fuego no es el final, sino el lugar donde comienza la promoción divina. Después de salir del horno, los 3 jóvenes hebreos no solo fueron librados, fueron exaltados por el mismo rey que intentó destruirlos. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Daniel 3:30. Puedes ver el giro. Aquellos que fueron perseguidos, expuestos,
humillados, amenazados. Ahora se convertían en autoridades reconocidas en el mismo sistema que los intentó destruir. Esta es la enseñanza clave que puede desbloquear una nueva temporada en tu vida espiritual. Dios usa los fuegos de la prueba como hornos de refinamiento para preparar a sus siervos para la promoción. El horno no los cambió por fuera, los reveló por dentro. La fidelidad que tenían en secreto se manifestó públicamente, y la honra vino no porque buscaron poder, sino porque eligieron obedecer a Dios por encima de todo. Y aquí hay algo poderoso para ti. Quizás lo que estás atravesando ahora parece injusto, parece duro, parece como si fueras arrojado a un horno sin salida. Pero presta atención, hay alguien contigo ahí dentro, y cuando salgas, porque vas a salir, no saldrás igual, saldrás con testimonio, con autoridad, con una unción que solo el fuego puede forjar. Y entonces ocurrirá lo que pocos esperan. Dios te levantará en medio de aquellos que te quisieron ver caer, porque la promoción del cielo no se negocia con hombres, no depende de favores, depende de fidelidad. Y cuando Dios te prueba, no es para destruirte, es para posicionarte. Sadrac, Mesac y Abednego no negociaron su fe, no le ofrecieron al rey un acuerdo intermedio, no se justificaron con excusas. Simplemente dijeron, nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, igual no nos postraremos. Esa es la fe que el cielo honra. La fe que no busca recompensas, sino obediencia. La fe que no se adapta al fuego, sino que brilla dentro de él. Y si tú decides caminar con esa convicción, si no doblas tus rodillas ante el temor, el sistema, el pecado, la presión, entonces prepárate, porque cuando salgas del horno, Dios te posicionará donde tú jamás imaginaste estar. Y lo más impactante, el fuego que vino para quemarte terminará quemando las cadenas de otros. Tu testimonio encenderá llamas de fe en los corazones apagados. Tu historia abrirá ojos. Tu proceso traerá liberación. Por eso, no reniegues del fuego. Aprópiate de él, camina dentro de él y busca al cuarto hombre, porque donde él está, el fuego ya no quema. El juicio se convierte en gracia. La prueba se convierte en plataforma y el oprobio se convierte en honra. Prepárate ahora porque en el siguiente y último bloque te entregaré el cierre completo con llamado a la acción, participación, frase final para comentar, reflexión espiritual y exhortación a permanecer en la fe. 8. El cuarto hombre aún camina entre nosotros. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo que quizás nunca antes alguien te dijo con tanto peso espiritual. Tú eres uno de los elegidos. Sí, uno de los pocos que no se rinden ante las llamas, que no se arrodillan ante las estatuas, que no abandonan el horno a mitad de la prueba. Muy pocos llegan al final de un mensaje como este. La mayoría se queda en la entrada del fuego, con miedo. Otros retroceden cuando las llamas suben. Pero tú has permanecido, y eso te hace diferente. Te hace llamado, te hace propósito. Hoy has visto algo que muchos ignoran, que el mismo Jesús que murió en la cruz también caminó en el fuego del horno de Babilonia, y que el rey más orgulloso, más incrédulo, más poderoso, terminó arrodillado, reconociendo su majestad. Esto no es un mensaje emocional, es una revelación para tiempos finales, porque estamos viviendo una generación donde se levantan estatuas invisibles, donde se exige adoración al sistema, a la fama, a la mentira, al pecado. Y solo un remanente se atreverá a decir, no me arrodillaré, aunque me cueste todo, seguiré siendo fiel. Tú eres parte de ese remanente, por eso quiero pedirte algo muy especial ahora. Deja tu marca en los comentarios. Escribe esta frase como una declaración pública de fe. No estoy solo en el fuego, Jesús camina conmigo. Con esa frase estarás sellando esta enseñanza. Estarás reconociendo que su presencia ha estado contigo en cada etapa.
Y estarás diciéndome a mí y a todo el canal que eres uno de los que ha recibido esta palabra hasta lo más profundo del corazón. Y ahora, escucha con atención. Este canal no es un entretenimiento, no es solo un lugar donde vienes a escuchar algo diferente. Este es un altar digital, una llama encendida en medio de la noche. Y muchos, créeme, muchísimos, no tienen una iglesia física, no tienen pastores, no tienen comunidad. Por eso, este espacio se ha convertido en hogar espiritual para ellos. Y tú puedes ayudarme a que esta palabra llegue a más corazones. ¿Cómo? Suscribiéndote al canal ahora mismo, dando me gusta a este video y compartiéndolo con alguien que hoy pueda estar caminando solo entre llamas sin saber que Jesús está ahí con ellos. No lo veas como un clic, velo como una antorcha que enciendes en las manos de alguien más. Y si ya estás suscrito, te bendigo con todo mi corazón. Porque eres parte de los que mantienen viva esta misión. Eres parte de los que difunden luz. Y quiero que sepas que tu presencia aquí no pasa desapercibida en el cielo. Ahora quiero terminar con una última reflexión. Todos, en algún momento, pasaremos por hornos. A veces será la enfermedad, otras veces la traición o la soledad, el rechazo, la presión. Pero si algo hemos aprendido hoy es que el fuego no es un castigo, es una cita divina. Es el lugar donde los fieles son refinados, donde las ataduras se queman y donde el cuarto hombre camina con los suyos. Así que no temas el horno. No huyas del proceso, no reniegues de la prueba, porque el fuego no es tu fin, es el lugar donde Dios te mostrará su gloria. Quédate ahora unos minutos en silencio. Deja que esta música te envuelva, cierra los ojos y dile a Jesús: gracias por estar conmigo en el fuego, gracias por no abandonarme cuando todos se fueron, gracias por caminar en medio de mis llamas. Hoy levanto mis ojos al cielo y reconozco que tú eres Rey y que mi vida te pertenece. No pauses el video todavía. Deja que el Espíritu selle esta palabra en tu alma. Y si puedes, escribe una oración en los comentarios. Derrama tu corazón. Quizás alguien más la lea y encuentre fuerza para no rendirse. Nos vemos en el próximo estudio. Y hasta entonces, recuerda esto. Si estás en el fuego, es porque Jesús está por revelarse otra vez.